Hola, espero que se encuentren bien. Seguimos resolviendo el examen 02 del 2022. Esta vez con las siguientes 10 preguntas. Vamos para la pregunta número 21 hasta la pregunta número 32. ¿Ok? En teoría son 6 videos, ¿verdad? Voy a resolver de 10 en 10. Estaríamos ahora con el tema de este, cuerpos sólidos. Todavía nos quedan dos preguntas de cuerpos sólidos. La que habíamos resuelto era la del cono, ¿verdad? El ejercicio del cono. Y ahora se dividía la 21. Dice que considere la siguiente información respecto a unos cortes realizados a dos figuras geométricas tridimensionales. Ok, es una pregunta sobre cortes. En este examen vinieron dos preguntas de eso. Suele venir solo una. Dice que es de las proposiciones, la número uno, a un cilindro circular recto se le realiza un corte con un plano oblicuo a sus bases sin intersecarlas. ¿Ok? Este tipo de corte, cuando es un cilindro de forma oblicua, era una elipse. Eso hay que saberse la memoria. Esos son los cortes. El oblicuo es, bueno, ahí tenemos el cilindro. El oblicuo es como así, y eso forma una elipse, que es como un huevo. Bien. Luego dice, si a un cono circular recto se le realiza un corte con un plano oblicuo a la base sin intersecarla, eso también va a ser una elipse. En el cono del cilindro, si ese corte oblicuo a la base sin tocarlas, forma una elipse en ambos. Entonces, ahí sería, vamos a ver, sería, bueno, nos dicen luego que cuál de ellas corresponde al corte de una circunferencia, cuál corresponde a una circunferencia. Ahí pues sería ninguna. Muy bien, ahora vamos con la 22. La 22 es sobre una esfera. Dice la siguiente ilustración es una esfera cuya medida de su diámetro, el diámetro de la esfera, es 12. Y una sección plana obtenida de la intersección de un plano con la esfera. El plano es lo que nosotros vamos a imaginarnos como que es el cuchillo, ¿verdad? Que corta la esfera. Y siempre cuando uno corta una esfera se forma un círculo. Y hay que recordar que este ejercicio siempre se resuelve con Pitágoras. O sea, siempre hay que hacer un triángulo y calcular el cateto, calcular la hipotenusa. Muy bien, entonces, recordar siempre que el radio de la esfera es la hipotenusa. Eso es lo más importante. Radio de la esfera es la hipotenusa. Bien, entonces, bueno, vamos a terminar de colocar los datos. Luego dicen que M o R, estas líneas, cuando nos ponen una línea así, bueno, esas tres letras, una línea quiere decir que eso es una línea recta. O sea que si yo hago una línea de M a R pasando por O, bueno, de fijo voy a pasar por O, porque son una línea recta. Lo que quiere decir es que son colineales. Se les llaman los matemáticos, colineales. Quiere decir que están en una misma línea. Por lo tanto, esto es un diámetro. De M a R es un diámetro. ¿Ok? Quiere decir entonces que de O a R es un radio y de M a O es un radio también. Eso sí, un radio del círculo, de este círculo de acá, no de la esfera. Los radios de la esfera serían que vaya del centro al borde de la esfera, por ejemplo de acá a acá, por ejemplo. Bien, nos dicen que de ese a O hay 4 distancias. Entonces, de acá a acá hay 4. Eso es lo que nosotros llamamos la distancia entre los centros. De acá a acá hay 4. ¿No? Y la pregunta es, ¿cuál es la medida del radio de la sección plana? Entonces, ¿cuál es el radio de este círculo de acá? Y recuerden que esto siempre es un triángulo que se forma con la distancia entre los centros, el radio del corte o el radio de la circunferencia y el radio de la esfera. Y a mí me dieron el diámetro de la esfera, que es 12, entonces el radio de la esfera es la mitad de 12, que serían 6. Y ahora tenemos que averiguar este de acá, este no está ahí.
Entonces vemos que es un cateto y aplicamos la fórmula de Pitágoras para el cateto. Entonces la fórmula de Pitágoras para cateto era raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula. 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y metemos esto a la cálculo. Entonces hacemos raíz de 6 cuadrado menos 4 cuadrado. Y eso nos da 2 raíz de 5. La respuesta es ¿verdad? Bien, ese ejercicio. Ya ahí termina geometría. Ahí si uno resuelve el examen empezando por geometría, aquí saltarían a estadística. Eso sería lo ideal. ¿Verdad? Dejar funciones siempre de último. Funciones es el tema más complicado porque es más raro y es muy variado las preguntas. Pueden venir, las preguntas que estudiamos nosotros en un examen, en el otro pueden cambiar mucho. En cambio, en geometría siempre son la misma estructura, siempre, siempre. Es el tema más necesario. Lo mejor que podemos hacer es estudiar geometría muy bien y también estadística y probabilidad. De funciones van a haber algunas preguntas que vienen fijas, pero muchas no y es bastante amplio. Ok, vamos a ir resolviendo este, el examen en el mismo orden del examen, pero ya saben cómo resolverlo ustedes. Ok, esta primera pregunta, la 23, la primera pregunta de funciones, si viene igual. Esa pregunta ellos la agarran y la han reciclado un montón de veces, la ponen igual. Entonces, si viene, ellos suelen hacer eso, suelen copiar las mismas preguntas, la misma estructura de pregunta, pero cambian datos. Ok, bien, lo que tienen que fijarse ustedes es qué número hay acá en esta parte. Pues aquí hay un 0. No voy a explicar a profundidad el tema, eso tiene nombres, ámbito, codominio, dominio. Yo no voy a explicar eso. Esto no me interesa para nada, sino cómo resolverlo. Bien, este número va a ser importante, este 0. Lo que vamos a hacer para resolverlo es ver esta fórmula, lo que está después del igual, solo esta parte. Y vamos a copiar esto mismo en la calculadora, pero en lugar de X vamos a poner paréntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo igual, igual, igual. Pues vean que viene una fracción. Si viene fracción, lo primero que voy a hacer es abrir esa fracción. Abro la fracción, luego viene un menos. Tengo que copiarlo igual, pero en vez de X, paréntesis. Entonces, ya después del menos sigue la X. Entonces, ahí pongo paréntesis. Esa es mi X. Es como decir menos X. Y esa X está elevado a la 3. Quitamos el elevado, le ponemos un 3. ¿Qué sigue después de eso? Un más. Más. Luego sigue la X. Entonces, paréntesis. ¿Ah? Y abajo hay una X. Entonces, paréntesis. ¿Ven? Estoy copiando la misma cosa, pero en lugar de X pongan paréntesis. Nada más. Es eso. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a agarrar por cada una de estas opciones, ver qué números me están proponiendo usar. ¿Qué números me están proponiendo usar? Es como eso. Vamos a agarrar ese número y lo vamos a poner dentro de los paréntesis y vamos a ver cuánto nos da. Y lo que nos tiene que dar es este número que nos pongan ellos acá. O si hay varios números, tiene que ser alguno de esos. En este caso siempre han puesto solo 0. Bien, entonces vamos a poner aquí una sustitución dentro del paréntesis los valores. Y sería -1, luego otro -1. Esto hay otra forma de resolverlo. Ahorita lo hago para que tengan ahí quien guste hacerlo de esa forma. Lo hace. Y calculo esto, lo doy igual. Y esto me da 0. Quiere decir que -1 está bien. -1 está bien, esta está correcta. Entonces la 1 es correcta, por lo tanto, la 1 está bien. Esta podría ser la respuesta correcta. Esta 2 pues no. La 3 solo 3 no. Y podría ser la 1 y la 2. Viendo las opciones, ya sé que esta es falsa. Ya sé que la 3 es falsa, no tengo que probarla. Porque ya sé que la 1 es verdadera. La solo puede ser esta o esta. Entonces tengo que probar la 2.
¿Qué voy a tener que hacer? Lo mismo, pero en vez de un -1, tengo que usar un 1. Entonces le voy a quitar los menos. ¿Por qué un 1? Porque me están diciendo un 1 acá. Aunque vengan llaves y aquí sea diferente, no se preocupen, que vienen otras letras. Por ahora, no se preocupen. Si alguien estudia bastante, va a entender qué significa esta E, qué significa esta C, por qué vienen llaves. Por ahora es nada más seguir este procedimiento de sustituir. ¿Ok? Y quitar. Y ahora sí, otra vez lo mismo, pero en vez de -1, un 1. Y esto nos da 0. Entonces, esta también está correcta, el 1 también nos da 0. Entonces, la respuesta correcta sería esta. Bien, así se resuelve este ejercicio. ¿Qué pasa si hubiese también una opción de que diga que son verdaderas todas? ¿Cómo sabría yo que esta es falsa? Esta sabría que es falsa porque vean lo que da cuando pongo 0. 0, 0, 0. Y da error. Mi cálculo está en otro idioma. Pero en la cálculo de nosotros va a decir error matemático o en inglés. ¿Sí? Pero tira un error. Entonces, por eso es que no se puede. Ya sé que el -1 da 0, ya lo probé, no tengo que probar otra vez, así que da 0. El 1 también se queda 0, entonces, pero cuando uso el 0, ven, aquí vienen 3 números, entonces hay que probar los 3. Si alguno nos da error, es falsa, porque dice que los 3 números, aquí lo que me están diciendo es como que estos 3 números me tienen que dar 0 en esta fórmula. Y es mentira, el 0 no me da 0, el 0 me da error. ¿Sí? Esa es la forma de resolver. ¿Cómo es otra forma de hacer esta sustitución? Así. Para no abrir paréntesis, podemos usar esta X que está acá. Entonces hacemos fracción menos X a la 3 más X entre X. Ok, ahí escribí la fórmula. Eso sí, es X. Cuando se confunden y ponen el X de multiplicación. Eso nada. Y para sustituir los valores, para poner -1 o 1, lo que voy a hacer es apretar solamente la tecla Calc. Solo la tecla Calc. Y la Calcu me va a preguntar ¿cuál valor quiere que le ponga la X? Entonces ella me pregunta, ¿cuál valor quiere en X? Entonces yo le digo, póngame un -1. ¿Vieron? Apreté Calc y escribí el número. Y ahora le tengo que dar doble igual. Igual, igual. Y ella me lo calcula. ¿Qué está haciendo ella? Poner un -1 en las X. Entonces, listo. Si quiero probar ahora con el 1, le doy calco otra vez y ahora le digo, póngame un 1 en la X. Le doy igual, igual y me pone un 1 en la X. Y a 0 también. Para probar el 0, le doy calc y ahora le digo, póngame en la X un 0. Le doy igual, igual y me tira un error. ¿Ven? Esta es otra forma de resolverlo. Muy bien. Ese ejercicio si bien es igual. Sí. Este otro ejercicio donde nos dan dos conjuntos, con dos letras diferentes, dice, sea D igual a este intervalo de -5 hasta 5. Esto es un intervalo porque tiene llaves cuadradas. Y luego me dice el conjunto E es el conjunto del 0, solamente el 0. Cuando vienen llaves así es que son solo sus números, es solamente el 0. Y se echan una blaca. Lo que tienen que hacer ustedes, no se preocupen por leer el ejercicio, preocúpense por identificarlo. Ver esta forma, siempre viene igual, son una letra con un conjunto, otra letra con un conjunto o intervalos. Y va a venir una fórmula que siempre va a ser y igual algo, y igual algo. Entonces esta es y igual x al cuadrado menos 25. ¿Sí? Vean la otra. Una letra con un conjunto, una letra con un conjunto, y luego viene lo que nos interesa es esta fórmula. Nos interesan los conjuntos y la fórmula. El resto de toda esta tabla no nos interesa. Ok, la pregunta siempre es que ¿cuál corresponde a una función? La forma de resolverlo es así. Entonces, algo que memorizar es que si vienen llaves cuadradas y conjunto, o sea, llaves cuadradas y llavecitas de estas, de las que son así, es falsa. Esta es falsa de un solo. Bien, esto no puede ir llaves cuadradas y llaves de estas. Hay un caso en el que sí.
Hay un caso en el que sí, pero no lo han puesto nunca. Entonces, vamos a trabajar con que siempre va a ser así, aunque no necesariamente, ¿ya? Pero, este, esa sí vamos a marcar que es falsa. Ok, alguien que quiera saber cuál es el caso en el que no, de ahí pues ahí se verá luego. Básicamente tiene que ser la fórmula, aquí tendría que ser y igual y el número que esté acá. Si aquí dice y igual 0, eso sería verdad. Solo así. O si aquí fuera un 1, la fórmula tendría que ser y igual 1 para que sea verdad. Sí, pero vamos a marcar esta como falsa siempre. Bien, ahora, ¿cómo se hace una que no tenga esto que sea falsa siempre? Lo que vamos a hacer es agarrar esta fórmula. Aquí esta sí viene bien, vean que es llaves y llaves. No, de estas llavecitas. ¿Ok? Entonces, esta sí puede ser verdadera. No necesariamente es que siempre va a ser verdadera, ¿verdad? Pero puede ser. Para cómo nos damos cuenta. Vamos a agarrar la fórmula. Y lo que vamos a hacer es sustituir estos valores uno por uno. No podemos agarrar los dos al mismo tiempo. Uno por uno y vamos a sustituirlos en la X. Vamos a sustituirlos aquí. Y las respuestas tienen que ser números que estén acá. Es muy similar a esto. Es muy similar. De hecho, es la misma pregunta en realidad. Otro formato. Sí, es muy similar. Bueno, no la misma pregunta, pero sí muy similar. Bien. Entonces, ¿cómo sustituimos un valor en X? Y ahí lo que vamos a hacer es recordar que hay varias formas. Podemos escribir lo que está después del igual y en vez de la X poner un paréntesis, así como hicimos en esta. Entonces ponemos 2 paréntesis menos 5. Una cálculo sería 2 paréntesis menos 5. Solo lo que está después del igual. O usamos la X, le hacemos carga. Entonces aquí pondríamos los valores que están acá uno por uno y tienen que dar algún número que esté acá. Si no da un número que no, si da un número que no está acá, entonces no sería falsa. Sería falsa. Entonces calculamos esto, da -1 y -1 está aquí. Entonces ese está bien. Y luego sería sustituir el 3 y el resultado tiene que estar ahí. Y si todos los que están acá tienen un resultado aquí, es correcto. No importa que aquí sobre. Y aquí sería ahora un 3. Y esto da 1 y ese 3 tiene pareja porque es este 1. Entonces esto sí es función. Bien, es sustituir en esta fórmula. Bien, digamos, si tuviéramos que usar esta, tendríamos que poner, digamos que aquí tendríamos que hacer x al cuadrado, entonces paréntesis al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado, menos 25. Y sustituirle acá estos valores. Entonces tenemos que poner -5 y ver qué nos da. Nos da 0. Entonces, bueno, y ahí hay algo así, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. No es que sea algo así, esto es lo que hay que hacer. No voy a hablar sobre esta, aunque está a 0, en que si uno sustituye aquí por un 5 también va a ser. Entonces uno se puede equivocar y decir, pero si los dos están dando 0 y está bien, pero es que hay algo diferente. Por eso es que la vamos a marcar falsa. Bien, así es como se resuelve. Si hablé un poco de más, entonces si se perdieron un poco, devuelvan el video y vuelvan a repasar esta parte. Resuelvo eso, ¿verdad? Voy a sustituir. Ok, ahí sería verdadera solo la 2. Bien. Ahora vienen las gráficas. En este examen las gráficas vinieron difíciles. Vino difícil esto de ámbito, mínimo y intersección, ¿no? Las voy a resolver nada más así rápido, mencionando algunas cosas. Ok, nos dan la gráfica de una función llamada f y la gráfica de una función llamada g. Son cosas aparte. Y luego ponen en la 25. Si R es el conjunto universo, cuando nosotros nos hablan del conjunto universo, lo que sirve eso es para sacar el complemento. El complemento es lo que le hace falta, la parte por donde no pasa la gráfica. Ok, entonces nos piden, si R es el conjunto universo, entonces
el complemento del dominio de f corresponde a. Esa pregunta era complicadilla, de cierta forma. Ok, primero nos piden el complemento. Entonces, el complemento es lo que le hace falta por donde no pasa la gráfica. Pero respecto al dominio, y el dominio era x y de f. Entonces, el dominio de f es de dónde a dónde van las x en la gráfica de f. Entonces, yo tengo que leer la gráfica de izquierda a derecha. Esto es una flecha. Pues en realidad esto significa que esta gráfica sigue infinitamente para allá. Entonces, si esto sigue para allá infinitamente, quiere decir que esta gráfica viene desde menos infinito, viene desde la parte más izquierda, desde menos infinito. Aquí digamos que viene de menos 10, menos 8, menos 6, menos 4. Aquí ya estarían menos 4, menos 3, menos 2. Y hasta ahí termina la gráfica. Entonces, las x, el dominio viene desde menos infinito hasta el menos 2. Y luego tengo que dar un brinco para seguir la gráfica. Y ese brinco es desde el 1, eso sí, desde el 1, y la gráfica sigue yéndose hacia la derecha, entonces significa que el dominio, las x se van hasta más infinito. Ahora, ¿por dónde no pasa la gráfica? Porque me están hablando de complemento. ¿Por dónde no pasa la gráfica? La gráfica no está pasando en esta parte. En todo este tramo no hay gráfica. Eso es lo que se refiere al complemento, donde no pasa la gráfica. Eso sí, respecto al dominio. Me hubiesen dicho, respecto al ámbito, ya la cosa cambia. Ahorita lo menciono. Entonces la respuesta es, ¿de dónde a dónde no pasa la gráfica? Desde el menos 2 hasta el 1. Desde el menos 2 hasta el 1. Ese es el complemento del dominio. Si me hubiesen dicho el complemento del ámbito, tendría que haber leído de abajo para arriba. Y la gráfica de abajo para arriba, esta flecha apunta para abajo. Entonces, el ámbito es desde menos infinito. Aquí ahora tengo que fijarme en el eje Y. El ámbito es fijarme en el eje Y. Entonces, la gráfica viene de abajo, desde menos infinito hasta, digamos que aquí viene subiendo menos 10, menos 8, menos 6, menos 4. Aquí estaría a la altura del menos 2. Luego menos 1. Y luego tengo que dar un brinco para seguir en el ámbito. Tengo que dar un brinco hasta acá, hasta 2, luego 3, y se va a más infinito. 4, 5. Entonces, ¿por dónde no pasa la gráfica en el ámbito? Desde menos 1 hasta 2. De casualidad son iguales. ¿No? Eso es el complemento por donde no pasa la gráfica. Y mencioné un poco de lo que es el dominio y lo que es el ámbito. Entonces acá la respuesta correcta, voy a borrar esto. La respuesta correcta sería esta, 2 a 1. Esta pregunta era complicada, la intersección de los ámbitos, la intersección de los ámbitos. La intersección, cuando uno hace una gráfica, la intersección es donde las dos gráficas pasan por ahí, por donde las dos gráficas están pasando al mismo tiempo, digamos. Por ejemplo, digamos que yo tengo un intervalo desde menos 3 hasta 2 y tengo uno que va desde menos 1 hasta 4. Entonces tengo estos dos intervalos, no voy a poner cerrado abierto, nada más me interesa ver dónde están pasando las dos gráficas al mismo tiempo, por dónde pasan las dos juntas. O puedo verlo así, donde hay raya sobre raya, haciendo este dibujo. Desde el menos 1 hasta el 2. Esa es la intersección. Es la parte que tienen en común las dos gráficas. Entonces, este ejercicio yo recomiendo resolverlo sacando los ámbitos y dibujándolos en un intervalo así plano, horizontal. Entonces voy a sacar el ámbito de F. Ya lo había sacado, lo mencioné anteriormente. El ámbito de F es desde menos infinito, porque esta gráfica viene de abajo. Recuerden que ámbito es de abajo para arriba. Entonces, esta gráfica viene desde menos infinito, tengo una flecha que va para abajo, de menos infinito hasta el menos 1. Entonces, el dibujo de la gráfica así en horizontal sería de menos, recuerden que aquí es menos infinito, aquí es más infinito. Entonces, esto viene desde menos infinito hasta
el menos 1. Voy a hacer lo que desde menos infinito hasta menos 1. Y voy a poner las bolitas. Esta bolita está en negro, entonces tengo que ponerla en negro. Esto se llamaba cerrado. Esto significaba que el menos 1 cuenta, ¿verdad? Cuenta ese menos 1. Y luego el ámbito seguiría desde, tengo que dar un brinco, y este ámbito sería desde el 2 hasta más infinito. Desde 2 hasta más infinito. Está cerrado también. Esto en negro es el ámbito de F nada más. Ahora voy a hacer en esta misma gráfica el ámbito de G para ver en dónde están pasando las dos al mismo tiempo, porque eso es lo que me pide una intersección. Entonces, el ámbito de G es ver de dónde a dónde van las Y, de abajo para arriba. Aquí no tengo flechas que apunten para abajo, entonces no tengo menos infinito. La primera parte de la gráfica es aquí. La gráfica empieza en 0 y sube 0, aquí estoy en 1, aquí estoy en 2. Entonces la gráfica empieza desde el 0 hasta el 2. También esta parte empieza en 0 hasta el 2. Aquí está abierto, pero aquí está cerrado, gana el que esté cerrado. Entonces, esta gráfica, esta parte de la gráfica, tanto aquí como acá, va desde la altura 0 hasta la altura de 2. Entonces, este ámbito empieza de 0 a 2 y luego para seguir subiendo tengo que dar un brinco. Entonces, esto iría, el 0 digamos que está como por acá, desde 0 cerrado hasta el 2, me quedó muy cortito, hasta el 2 cerrado. ¿No? Desde el 0 cerrado hasta el 2. Este intervalo es cortito, ¿eh? Va desde 0 hasta 2. Y luego tengo que dar un brinco desde el 3 abierto, está en blanco, hasta más infinito. Entonces esto seguiría ahora desde el 3 abierto hasta más infinito. Entonces, ¿en dónde me quedó? Estoy encima de la gráfica, tengo una gráfica encima de otra gráfica. Entonces, uno se puede equivocar y decir que solamente hay gráfica encima desde el 3, ¿ah? A partir del 3 hasta más infinito. Toda esta parte, la gráfica está encima de la otra gráfica, van así. Esa es la parte que son la intersección. Ambas pasan de 3 a más infinito. Pero no hay ninguna respuesta que diga solamente de 3 a más infinito. Aquí tengo este y este. Pero ¿cuál es la correcta? La correcta sería esta. ¿Por qué? Porque vean que también tienen en común el 2. Esto tienen en común el 2. Aquí también, aunque la gráfica pasa, está la gráfica encima de la gráfica exactamente en un puntito, solamente en el 2. Entonces tienen en común el 2 y luego desde 3 a más infinito. Esa es la respuesta. Esta no puede ser porque sería que la gráfica también, la otra gráfica también pase por acá, de menos infinito hasta menos 2, digamos. Y eso no está pasando. Esta pregunta es difícil, era una pregunta bastante difícil. Bien, para entender todo esto que dije, tienen que tener muy bien dominado todo lo que son intervalos, intersección, unión, complemento, análisis de gráficas. Estas venían bastante difíciles. Preguntas muy bien. Muy bien. Ahora sigue esta pregunta que es de inversa. En inversa casi siempre vienen 3 preguntas y son muy importantes. Entonces, mucho ojo a esta. Y a las demás de inversa. De hecho, vinieron seguidas. Las 3 de inversa vinieron seguidas. Son 3 preguntas muy importantes de funciones. Yo les recomiendo estudiar muy bien estas. Es importante estudiarse esta de acá porque la suelen poner mucho y esta también. Son preguntas muy fáciles. Siempre vienen muy similares. Y las de inversa. Esos son puntos claves de función. ¿Ok? Este ejercicio de inversa lo vamos a reconocer porque a nosotros nos van a dar una fórmula y nos van a pedir la inversa de la función. Dice, si la inversa de la función f dada por, entonces nos dan una función y esta pregunta puede ir de 3 formas diferentes. Aquí vino de esta forma. Nos dan la estructura de la inversa. Lo que nos están pidiendo es la fórmula de la inversa.
Yo doy este tema, yo les expongo que este ejercicio es el ejercicio de la fórmula a la inversa. Entonces ellos nos están pidiendo esto, nos están pidiendo cuál es la fórmula a la inversa. Esta es la forma más difícil en que viene esta pregunta. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo que van a hacer ustedes es agarrar, lo que les están preguntando es cuáles serían los valores de A y B. ¿Cuáles valores de A y B? Estos, esas cosas. Entonces, lo que van a tener que hacer es eso. Van a tener que agarrar estos valores y construir ustedes las fórmulas, porque las respuestas, a veces la respuesta es alguna fórmula. Vean, les voy a buscar un ejemplo en otro, ¿verdad? Denme un segundo. Vean, este es un examen, el primero del 2021. Es esta misma pregunta, pero vean que en las opciones vienen unas fórmulas, vienen como unas fórmulas, y es lo mismo, dice, la inversa de la función, esa es la palabra clave, y les dan una fórmula y les preguntan por la función inversa, pero así es como deberían ser las respuestas, la forma más sencilla, les dan las fórmulas, y hay que hacer un truco donde vamos a tener que sustituir en las X. Este otro que estamos resolviendo, ya se me pegó, no vienen, las respuestas no vienen como fórmulas. Van a tener que construir primero ustedes las fórmulas. Entonces es nada más que agarren y pongan el valor de A junto a la X y más el valor de B. Entonces, digamos, la primera quedaría así. Vean que es AX, entonces sería 5X, porque A vale 5, más y el valor de B que es un 2. ¿Sí? Y así van a tener que hacer con todas las opciones y ya van a tener la pregunta como esta otra, que ya vienen las fórmulas. Porque esa es la primera parte de eso. Vamos a construir todas las opciones. Entonces, esta otra sería 5X más y el B vale menos 2. No importa que dejen más menos, no expliquemos de más. Podrían poner solamente menos. Gana, gana el signo que tenga el número. Pero no importa si dejan más menos. Luego aquí es menos 5X más, y esto es un 2. Y luego menos 5X más, y aquí dice que B es menos 2. Bien. Pues así nos quedan las fórmulas. Ahora, ¿cómo es que se resuelve? Vamos a escoger, vamos a inventarnos un valor de X. Este número yo me lo invento. Pueden ustedes agarrar el número que quieran. Este, a veces el truco puede fallar, ya veremos. Yo voy a agarrar acá, este, no sé, un 5. Pueden usar siempre 5, si quieren. Entonces, voy a decir que X vale 5. Este número me lo inventé yo. Es un truco. Como se resuelve esto es como un truco. El número que yo me invento lo voy a agarrar y lo voy a sustituir en la X de lo que viene en la pregunta. La fórmula que a mí me dan, voy a sustituir en la X. Así como sustituimos en este, es sustituir en la X. Las funciones se usa mucho eso de sustituir. Entonces el primer paso nos quedaría así. 6 menos 3 paréntesis. Recuerden que siempre sustituimos en vez de la X un paréntesis. Y dentro del paréntesis el valor que yo escogí y vamos a meter eso a la cálculo, a ver cuánto nos da. Entonces, siempre que hay fracción, empiezo poniendo la fracción. 6 menos, perdón, 6 menos 3 paréntesis, 5 entre 15. Y eso me da menos 3 quintos. Menos 3. Ahora voy a tener que agarrar este resultado, agarré el 5 y lo metí en esta fórmula. El resultado que me dio esto, voy a tener que meterlo en las X de las opciones. Entonces, empiezo con el número que me inventé, lo meto en la fórmula que me dan y el resultado lo meto en las X de las opciones. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? La que me arroje 5 otra vez, la que me devuelva otra vez el 5. Entonces empiezo a meter uno por uno, voy a tener que hacer en la primera 5 paréntesis y aquí dentro del paréntesis voy a tener que meter el valor que me dio este resultado, ¿no? 3, 5.
Y vamos a ver cuánto nos da, y nos da -1. Esa es incorrecta. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta tiene que arrojarnos de nuevo el 5. ¿Sí? Entonces, ahora sería, ¿saben que es la misma? Bueno, voy a hacerlo todo desde un inicio, pero era casi igual, nada más era cambiar aquí, agregarle un menos. 5 paréntesis más -2. Y aquí metemos el valor de la x, que es lo que nos arrojó el inicio del truco, que era -3/5. Esa nos dio -5. ¿Ah? Eso casi que está bien. Y vamos a ver la otra, sería -5 paréntesis más 2. Y adentro, -3/5. Y esa me da 5, esa es la correcta. Bien, así se hace esto. La 28 es de función inversa también, es cuando nos piden el dominio o el ámbito de la inversa. En función inversa nada más. Vamos a decir que es el ámbito o codominio, también podrían pedirnos como codominio. Este va a ser el ámbito y este conjunto de acá, el que está después de la flecha, es el dominio. Bien. Nosotros nos van a dar uno de esos. Usualmente el que dan es este, ¿verdad? El ámbito. Y no nos dan el dominio. Y nos dan una fórmula. Nos dan la fórmula de la función normal. Y nos preguntan el dominio de la inversa. Lo que hay que hacer es encontrar esta cosa de acá. Y la forma de encontrarlo es una sustitución nuevamente. Vamos a tener que sustituir el número que nos pongan acá en esta x. Entonces vamos a poner 5 raíz de... Recuerden que en vez de la x siempre pongan un paréntesis y ponen el valor de la x adentro. ¿Por qué puse -2? Porque lo que toca hacer es sustituir en la x este número, ¿verdad? Estamos sustituyendo este en esta x. Y tiene que darnos alguno de estos. Todos dicen más infinito, entonces no me tengo que preocupar por eso. Nada más es sustituir este número acá y ver cuánto da. Entonces metemos esto a la cálculo. 5 raíz, paréntesis, adentro le pongo el 2, más 2. Y ojo, este -1 está fuera de la raíz. Si ustedes hacen esto, está malo. Estoy arrastrando la raíz. Tiene que ser fuera de la raíz. Y da 9, entonces esta es la correcta. ¿Qué pasa si hay una que dice de 9 a más infinito y otra que dice de menos infinito a 9? Aquí lo que hacíamos con los infinitos era meter un número grande acá. Entonces, si aquí tenemos más infinito, en la x pondríamos un 999, para decir que es como decir más infinito. Y vamos a fijar nos vamos a fijar qué signo nos da esto. Y da un valor positivo, entonces un número positivo simboliza más infinito. Entonces, la respuesta va a ser la que tenga más infinito. Muy bien. El otro de función inversa es el intervalo donde hay inversa. Intervalos del dominio, o sea, intervalos de las x, donde hay inversa. Y esto era donde la gráfica solo sube o solo baja. ¿Cuál de estos intervalos la gráfica solo sube o solo baja? Para esto necesitan tener la habilidad de decir cuánto vale la x en cada punto de la gráfica, en cada lugar de la gráfica. Entonces, aquí al inicio la x vale 5. Estoy sobre el -5. Y así tengo que ir diciendo sobre qué valores de x estoy. Porque estos intervalos son intervalos de la x. Entonces, si yo me coloco acá y me voy desplazando sobre la gráfica, voy sobre estos valores. Aquí estoy donde x vale -5. Me muevo, aquí estoy en -4, aquí estoy en -3, aquí estoy en -2, aquí estoy en -1. ¿Ah? Vayan conmigo, ¿verdad? Vayan entendiendo por qué estoy diciendo -2, porque estoy sobre el -2, estoy en -1 porque estoy sobre el -1. Aquí no se ocupan las Y, de una vez burren esto, no los tachen del todo porque los van a ocupar para eso, para la otra pregunta, pero por ahora pónganle un lápiz aquí o algo así, entonces, porque no van a ocupar esos números. Aquí la x vale -1, aquí la x vale 0, aquí la x vale 1, aquí la x vale 2, aquí la x vale 3, aquí la x vale 4. Y ahí termina la gráfica.
Entonces, ¿en qué tramo la gráfica solo baja o solo sube? Que esté en las opciones. Entonces, de 0 a 3, ¿qué hace la gráfica? Entonces, ¿dónde la X vale 0? En la gráfica, ¿verdad? La X vale 0 en la gráfica. Si yo me monto, hago otra vez el recorrido, el 0 está aquí. Aquí empieza ese tramo. De 0 a 3, entonces de 0 a 3 tendría que hacer de acá y 3 está acá. ¿Qué hice? Bajé y subí. Por lo tanto, esa es falsa. De 0 a 3 la gráfica baja y sube. Entonces, no hay inversa. De 1 a 3, de 1 a 3, el 1 de X es aquí. Aquí es donde estoy sobre la... Cuidado, dicen que aquí. Ahí está el 1, pero ¿dónde está la gráfica? La gráfica está aquí. Tengo que estar siempre sobre la gráfica. Siempre sobre la gráfica. Mi mirada sobre qué valor de X me están hablando. El 1. Ok, entonces yo busco dónde la gráfica está sobre o bajo el 1. O sea, aquí está bajo el 1. Y de 1 a 3 la gráfica vuelve a bajar y subir. Esta es falsa. De menos 3 a 1. De menos 3 a 1 la gráfica es, aquí es menos 3 y hasta el 1 sería aquí. La gráfica solo bajó. Esta es la correcta. De menos 4 a 1 no se puede porque sería desde acá y aquí voy plano. Y la ley es solo baje, solo suba. Ahí ir plano no se puede. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Luego viene la pregunta de composición. Yo recomiendo no estudiar composición porque viene una pregunta y hay que estudiar bastante para eso. Igual la voy a resolver, pero yo recomiendo no hacerlo. De hecho, a mis estudiantes yo no les explico esto, al menos que ellos me lo pidan. Muy bien, cuando nos ponen función composición, lo que tenemos que hacer es una sustitución en las X o encontrar la pareja de esa X en la gráfica. Entonces, vamos a tener que encontrar la pareja de 4 en la función f. Si nos dan gráfica, tenemos que analizar el puntito donde x vale 4 y ver cuál es la y asociada a ese 4. Entonces, f es la gráfica. Este es f es la gráfica. Y tenemos otras funciones que se llaman r, h y m. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que, esto es una x. Esto es la respuesta final. Esto es lo que lo que nos tiene que dar al final. Ahora vean, ¿cómo se hace entonces? Voy a encontrar la pareja de 4 en la función f. Cuando son gráficas, la pareja se refiere a puntitos. Por ejemplo, voy a volverme para borrar esto. Esta era esta. Por ejemplo, este puntito, la x vale menos 3 y la y vale 4. Esta es 4 es la pareja de menos 3. Eso en términos correctos es 4 es la imagen de menos 3. 4 es la y de menos 3. Pues nosotros tenemos que encontrar la y de 4 más bien. Entonces, ¿dónde la x vale 4? La x vale 4 aquí. La x vale 4 aquí. ¿Cuál es la pareja de ese 4? El 3. Entonces, este primer resultado me dio 3. Ahora voy a tener que agarrar ese 3 y encontrar la pareja de 3 en la función h. Pero la función h es una fórmula, es esta. Y cuando son fórmulas, lo que hacemos es sustituir en la x. Entonces voy a agarrar la función h y voy a sustituir ese valor que me dio. Entonces la función h es menos x más 2. Entonces sustituyo, en lugar de la x, pongo un paréntesis. Sustituyo este valor. Y veo cuánto me da. Y esto da menos 1. Lo meto a la cálculo. Y menos 1 no es un 5, entonces esta es falsa. ¿Vale? Así se resuelve este ejercicio. Muy bien. ¿Es factible efectuar la composición M o R? Esta pregunta era dificilísima. Ya vamos a ver por qué. Para que sea factible efectuar una composición, el dominio del primero debe ser igual al ámbito del segundo. El dominio de este debe ser igual al ámbito de este. El dominio de M yo lo tengo, porque en las funciones normales, este es el dominio y este es el ámbito. Esto es lo correcto. En la inversa lo dijimos al revés, pero es porque se llama función inversa, entonces es inverso. Pero lo real es que este es el dominio y este es el ámbito.
Entonces, de la función m, yo tengo el dominio. Es de menos 5 a 4. Acá está, esto es de menos 5 cerrado, sí. Eso sería de menos 5 a 4. Ese es el dominio de M. Y para que esto sea verdad, el ámbito de R tiene que ser también igual de menos 5 a 4. Entonces tengo que encontrar el ámbito de R. Y R es una función cuadrática. Y encontrar el ámbito de una función cuadrática, no es tan fácil. Más cuando nosotros tenemos una gráfica con un dominio tan diferente. No es el dominio R, que es el dominio normal de la función cuadrática. Esa pregunta es muy difícil, yo recomiendo no hacerla, igual la voy a resolver. Pues voy a encontrar el ámbito de la función cuadrática x al cuadrado menos 5. Para esto necesito saber cómo es la gráfica x al cuadrado menos 5. Esta gráfica es cóncava para arriba, es así, porque el valor de a es positivo. Aquí vale 1. A vale 1, B vale 0 y C vale menos 5. Entonces, esta gráfica es cóncava para arriba. Y para encontrar el ámbito de la función cuadrática, necesito encontrar el vértice. Y para encontrar el vértice, tengo que hacer menú A, 2, 2. Y poner el valor de A, que es 1, el valor de B, que es 0, el valor de C, que es menos 5. Darle igual y buscar donde diga max o min. Dice min, y como es el ámbito, ocupo la Y. Y la Y más baja es menos 5. Entonces, esta gráfica se ve así. Vamos a dibujar aquí. El vértice es 0, menos 5, entonces el vértice está en x0, y menos 5. Ese es el vértice de la función y la función es cóncava para arriba. Entonces el ámbito de la función es de menos 5 a más infinito. La y más baja es menos 5 y la más alta es más infinito. Pero esta gráfica, las x las x no van de menos infinito a más infinito. Las x van de menos 2 a 3. Entonces yo tengo que encontrar la pareja de menos 2 y la pareja de 3 para ver hasta dónde llegan las x. Entonces voy a tener que sustituir este menos 2 en esta x. Y ver cuánto me da eso. Entonces meto esto a la cálculo y eso da menos 1. Entonces quiere decir que esta gráfica, cuando la x vale menos 2, digamos por acá, este puntito está asociado con el menos 1. Y la gráfica en realidad llega, es solo la parte negra. Llega hasta acá, solo esta parte, de menos 5 a menos 1. Ahora tengo que ver cuánto me da cuando es 3, cuando x es 3. Yo estoy haciendo esto para que tengan cómo se resuelve, pero yo no, esto no hay que hacerlo. De hecho, este punto seguramente fue apelable. Ahora metemos esto a la calcu y esto nos da 4. Entonces, cuando la x vale 3, digamos, no sé, por acá, este puntito, cuando la x vale 3, la y es un 4. Entonces, en realidad, la gráfica es solamente esto, de menos 2 hasta el 3. Y el ámbito es desde menos 5, que es la más baja, hasta 4. Entonces, esto es verdad. La composición es perdón, el ámbito de R es de menos 5 a 4. Y esto sería correcto. Entonces, aquí sería solo la 2. Imposible hacer eso, ¿verdad? Vean el nivel de conocimiento que tiene que tener uno para poder hacer eso. Otros profes dirán, Di, nada más tenía que sustituir vean que incluso no se puede solo sustituyendo de menos 2 y 3. Era un ejercicio muy complicado. Muy bien. De hecho, yo cuando lo resolví puse que este ejercicio era, no sé si se ve, no creo que no se ve. Yo cuando lo resolví puse que este era un ejercicio difícil.
Muy bien, nos quedan dos preguntas. Ahora viene función lineal. Nos dicen, sea la recta dada por y igual menos 2x más b, si 1,3 es un punto contenido en ella, entonces ¿cuál es la intersección con el eje? La intersección con el eje y siempre es 0, b. Bien, pero b hay que tener cuidado que b no es en sí este, sino es con todo y el signo, con todo y lo que tenga acá. Ya vamos a ver por qué. Aunque aquí no se va a ver muy bien, pero a veces si aquí hay un menos, la pregunta se vuelve un poquito tramposa. Muy bien, para poder encontrar, aquí nos hace falta b. Vean que la estructura de la respuesta son 0, un número, todas. Nos hace falta encontrar b. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es sustituir la x por un 1 y la y por el 3, ¿verdad? Porque esto es un punto, esto es x y esto es y. Pero yo quiero saber cuánto vale esta letra. Siempre que queramos una letra entre una fórmula, hay que hacer shift calc. Y todas las demás letras tienen que ser números. Entonces la y pasa a ser un 3. Que esto es, recuerden que esto es un punto, esto es x, y. Y ahora sustituimos menos 2 y aquí ponemos entre paréntesis, siempre que sustituimos en la x ponemos paréntesis, ponemos el valor de la x y aquí le ponemos la letra. Y ahora vamos a tener que hacer shift calc para despejar. Entonces, vamos al modo normal. 3, alfa calc para el igual, menos 2, paréntesis, 1, cierro el paréntesis, más, y ahí le pongo la x para la letra. Para resolverlo, shift calc, y llama así, y x vale 5. Entonces la respuesta es 5. Pero lo ideal es que siempre pongan, que construyan la fórmula. Ya les dio que b vale menos 5, entonces pues, menos 2x, la fórmula traía aún más. Usted se pregunta, ok, ¿qué me quedó aquí? ¿De verdad me quedó un 5 o un menos 5? Me quedó más 5. Entonces sí, la respuesta es 0,5. Porque a veces si aquí tuviera un menos, ustedes despejan esto y les da, digamos, 5, la respuesta no sería 5, sería menos 5. O si, si tienen un menos acá y la respuesta les da menos 5, digamos acá el shift calc les da menos 5, entonces la fórmula quedaría y igual 2x, el menos que ya estaba acá en esta fórmula, y el menos 5 que les dio la cálculo. Entonces, menos y menos es más. La respuesta es más. Ese es uno de los casos. Por ahora, si eso no les está quedando claro, es porque no han estudiado lo suficiente, porque tampoco es que tengo el ejemplo acá, ¿verdad? Entonces, quédense con todo lo que dije antes, ¿verdad? Sepan discernir qué es lo importante que digo. Que a veces hablo un poquito de más, entonces ustedes devuelvan el audio y fíjense donde yo resuelvo el ejercicio y ya luego lo que hablo paja luego, que no es paja en realidad, no le pongan mucha atención. Ahora este es un ejercicio de logarítmica. Dice que si 2, menos 1 pertenece al gráfico. Cuando nos pidan que si un punto pertenece al gráfico, lo que tenemos que hacer es sustituir este valor en x y la respuesta tiene que darnos menos 1. Entonces vamos a meter en la cálculo log de 1/2, esta es la base, y en la x vamos a sustituir por el valor de x que nos dan. Y metemos esto a la cálculo. Log, la base es 1/2, y adentro, donde está la x, sustituimos por el valor de x que nos dan. Y si nos da menos 1, entonces es verdad, este punto pertenece al gráfico. Cuando x vale menos 2, la operación logaritmo de 1/2 de 2 da menos 1. No sé si dije menos 2. Eran 2. Muy bien, luego dicen, el criterio de la función inversa corresponde a esto. Recuerden que la función inversa de la logarítmica es la exponencial. En cuanto a eso está bien. Vean que es exponencial. Pero las bases deben ser iguales. Aquí la base es 1/2 y este 0,5. Serán lo mismo. 1/2
sí es 0,5. Son la misma base. Para corroborarlo, tienen que escribir un medio, y darle igual y verlo en decimales. Ven, un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, sí es correcto. Recuerden, la función inversa de la logarítmica es la exponencial, o al revés, la inversa de la exponencial es la logarítmica. Pero la base tiene que ser la misma. Si aquí les hubiesen puesto 2 a la x sería falsa, porque aquí la base es un medio y aquí la base es 2. Aunque sea exponencial, no es inversa porque no son la misma base. Bien, así se resuelve esto. Entonces ya tenemos otras 10. Espero poder subir el próximo video pronto. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias.